Bueno, pues continuamos con esta segunda parte de la última jornada del curso Portugal 1974, Sociedad, Cultura y Literatura en la Revolución de los Claveles. Y después de atender a esos ecos de la literatura del Estado español en la Revolución de los Claveles, vamos a pasar a otra perspectiva también, que tiene que ver con los medios de comunicación, tiene que ver con la prensa también, y a esas nuevas perspectivas, como se ha titulado esta mesa, sobre la Revolución. Para ello contamos con Teresa Constela y con Ricardo Bale, que serán presentados por Alfonso Armada Rodríguez. Él es periodista, es director de la revista Fronterat, es autor de libros como Cuadernos Africanos, El Rumor de la Frontera, Diccionario de Nueva York o Sarajevo, Diarios de la Guerra de Bosnia, donde además ha sido corresponsal. También El Arte de la Entrevista o Cuadernos de Viaje al País Natural. Fue además presidente de la sección española de Reporteros Sin Fronteras, y por lo poco que le conozco sé que el debate va a estar muy animado. Así que, sin más dilación, Alfonso, la mesa y la audiencia es toda tuya. Buenos días y un placer estar aquí. Gracias por la invitación. Voy a empezar presentando brevemente a mis interlocutores. Al extremo izquierdo, o vuestra extrema derecha, si veis desde el público, Ricardo Biel, nacido en Sao Paulo en el año 80, es periodista y cuenta con un máster por la Universidad de Salamanca. Colabora con diversas publicaciones brasileñas y de otros países como Piauí, Valor Económico y O Globo. Desde 2013 trabaja en la Fundación José Saramago en Lisboa como director de comunicación. Es uno de los organizadores del libro Con o mar por meio, unha amizade en cartas acompañadas letras, coautor del álbum biográfico Saramago, sus nombres, y autor de Un país levantado en alegría y Simuladores de vuelo, conversaciones con novelistas. Y aquí está con este libro La Revolución Amable, símbolos y testimonios del 25 de abril en Portugal, publicado por La Umbría y la Solana. Y a mi izquierda, en el centro, está Teresa Constela, que es gallega, nacida en Arca, una aldea de A Estrada, en Pontevedra, en el año 68. Es corresponsal del País en Lisboa desde julio del 2021, ha sido jefa de la sección de cultura de ese mismo diario y redactora del suplemento Babelia. Antes de dedicarse al periodismo cultural, había escrito reportajes sobre inmigración y temas sociales en Andalucía, en El País y el diario Ideal. En 2021 publicó Cuaderno de Urgencias, un libro autobiográfico de amor y duelo, y Abril es un país, es su segunda obra, lleva por subtítulo Los heroísmos desconocidos de la Revolución de los Claveles. Acaba de ser publicado por Tusquets, creo que está en su segunda edición y se va a publicar en breve en Portugal. Antes de empezar, de todos modos, quiero poner una música en homenaje a este lugar donde estamos, por favor. Vale. Bueno, os explico un poco esta obra. Este es un fragmento de una obra de Andrea Gabrieli. Andrea Gabrieli es un compositor no demasiado conocido, pero al que se cita en un libro del que vamos a mostrar ahora la portada, que se titula Los archivos de Albise Contarini, escrito por un escritor de Ronda, España, que se llama José María Herrera. Este libro es un libro extraordinario que os recomiendo para este verano, publicado también por La Umbría y la Solana. El editor es amigo mío, esto es promoción descarada. Y en este libro, Los archivos de Albise Contarini, que espero que aparezca en pantalla, hay uno de los fragmentos está dedicado al emperador y a la hipótesis, que no sé si aquí hay historiadores muy notables, y dicen que Carlos V de Alemania y I de España preparó su propio entierro, su propio funeral en vida, y hay la hipótesis, es la hipótesis de Herrera o Albise Contarini, que es el autor de este libro. Herrera, Albise Contarini no está muy claro quién es quién. Herrera dice que Albise Contarini existe, yo tengo mis dudas, y él plantea que uno de los compositores que hizo este requiem en vida para el emperador es este compositor italiano. Y voy a leer un fragmento de este capítulo dedicado al emperador, que es una joya auténtica y que os recomiendo porque es de lo más hermoso y forma parte de Los archivos de Albise Contarini.
Junto a las horas felices, ahora más numerosas que en su época de rey del mundo, transcurren también otras en las que se impone irremediablemente la melancolía congénita de su estirpe. En tales ocasiones, hasta el canto de los jilgueros que revolotean en el claustro le parece de mal agüero. Percibe en sus trémolos un acento lúgubre, como si quisiera decirle que su muerte sería un alivio para los habitantes del convento. Manda entonces cerrar las ventanas y bromea con el temor a que una ráfaga de aire se lleve los pocos cabellos que le quedan bajo la ausente corona. Para combatir la pesadumbre lee la Biblia, las consolaciones de Boecio y los comentarios de Julio César, su libro de cabecera. A veces en secreto hojea sus memorias. Años antes, durante una travesía por el Rin, comenzó a dictárselas a su secretario, Van Male, con idea de concluirlas en Juste, pero ahora ya no tiene interés en hacerlo. Le da igual si las futuras generaciones tergiversan el sentido de sus empresas, su esfuerzo por impedir el resquebrajamiento de la cristiandad. La inviabilidad del ideal de Erasmo y de los sabios de la época era también una prueba de que la elocuencia está reñida con el sentido de la realidad. Frente al papel del hombre sin amo reivindicado por los burgueses de toda Europa, los valores nobiliarios estaban condenados a desaparecer. La fidelidad pronto sería cosa olvidada. Se avecinaban tiempos muy malos. El mundo, que ciego estuvo al no verlo, era ya de los banqueros, de las hijas y nietas de los banqueros, madres de los futuros monarcas. Fue en una de estas tardes taciturnas, mientras escarbaba en el fondo de su memoria, cuando terminó de perfilar el plan que le rondaba la cabeza desde hacía meses: celebrar en vida sus propias exequias. La ocurrencia, prohibida expresamente por los concilios, colocaría al Papa en un brete insoportable. Roma se opondría con todas sus fuerzas. Es un debate interesante, este desafío, estos litigios que tuvo el emperador con el papado, y bueno, esta hipótesis de Herrera creo que viene bueno, traída un poco así a contrapelo, pero como estamos en Juste, quería rendir este pequeño homenaje. Y antes de pasar a nuestro debate, quería también hacer otro pequeño guiño a Lisboa, desde el centro de Jarandilla de la Vera, y hay otra foto que me gustaría mostrar, que es un arco que está en la calle Machín, y hay una pequeña nota allí que dice: los efectos del terremoto de Lisboa del año 1755 se hicieron sentir en Jarandilla de la Vera, y esas casas de la calle que conduce hacia la plaza donde está el ayuntamiento fueron desplazadas por este terremoto en Lisboa y se construyó este arco para proteger las dos casas, y en el dintel del arco está la fecha 1757. En 2 años se hizo este pequeño arco de resistencia. Entonces, bueno, sirve esto también de recordatorio que estamos todos entrelazados y que los efectos del famoso terremoto de Lisboa, al que dedicó páginas muy interesantes Voltaire, también se hicieron sentir aquí, al lado de Juste, en Jarandilla de la Vera. Y bueno, vamos ahora ya a nuestro debate, al que nos trae aquí. Quería decir antes de nada que para mí África y Portugal son 2 de mis pasiones más constantes, y estoy feliz aquí porque África también tiene mucho que ver lo que pasó, como ya se quedó de manifiesto ayer, mucho que ver en lo que ocurrió. Bueno, Ricardo Biel y Teresa Constela han dedicado sus últimos libros al acontecimiento que nos ocupa. Y los dos tienen un principio bastante peculiar y bastante contingente, y hablan de la importancia de la Praça do Comércio, una de las plazas más bellas de Lisboa, donde se puede casi bajar por unos escalones y adentrarse en el río Tejo, el río Tajo. Ricardo dice que él empezó este libro en plena pandemia y que recorría las calles fantasmales de Lisboa, y me recordó una especie de Ricardo Reis también caminando por una Lisboa fantasmal, ¿no? Y Teresa Constela dice también que esta Praça do Comércio le parece la plaza imperial más melancólica del mundo, que es una especie de, quizás, o de Europa, perdón, bueno, de Europa, del mundo, esta especie de melancolía que se puede palpar en esa plaza, ¿no? Más evidente en el caso de la pandemia, que estaba el mundo desierto, y Portugal también, y él cruzaba ese Lisboa. Entonces, esta especie de imagen, que además, bueno, en esa Praça do Comércio donde empezó precisamente la revuelta de abril. Quería que empezarais un poco con este recordatorio, esta reminiscencia de esta plaza para vosotros, y que tiene un índice, una marca en estos 2 libros. Bueno, hola, buenos días. Voy a ahorrar el tema de los agradecimientos y lo feliz que estoy aquí si no empezamos la charla, pero es un placer estar aquí. Es curioso porque yo trabajo en la Fundación Saramago, que está a 200 metros de la Plaza del Comercio, ¿no? Entonces, como yo siempre paso por ahí, pero
lo gracioso es que cuando estaba preparando el libro empecé a seguir, no sé si a lo mejor alguien ya ha hecho eso en Lisboa, pero ahora por Lisboa hay marcos del 25 de abril. Ya había antes y ahora empezaron a poner más. Pero yo recogí toda la Plaza del Comercio algunas veces y no encontré ninguna señal de que haya pasado algo ahí el día 25 de abril del 74, lo que es absurdo. Pero lo que tú mencionabas, Alfonso, es que durante pandemia yo conseguí una carta de mi jefe que me permitía caminar por Lisboa cuando estaban todos encerrados, porque decía que yo tenía que trabajar, yo no podía trabajar desde casa, y era verdad, yo tenía que tener acceso a los archivos de la Fundación Saramago, que estaba trabajando en otro libro. Y entonces pasaba por ahí y no había nadie, bueno, no había nadie. Incluso no había policía, porque nunca me pidieron la carta durante 2 meses, yo pasaba por ahí, nunca nadie me paró. Y entonces yo en ese momento ya pensaba en un día quizá hacer algo sobre la revolución de los claveles, pero, y ya termino, el momento en que empecé de verdad a escribir ese libro, aunque llevé 12 años en Lisboa y ya escribí otros reportajes sobre la revolución y siempre es un tema que me interesó, fue un día que fui a comer con Antonio. Era 2022 y había más o menos que se estaba terminando las celebraciones del centenario de Saramago, y Antonio, que es el director de la colección de la editorial, me preguntó: ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Tienes algún proyecto? Yo le dije: pues no sé, yo llevo unos meses ahí leyendo y estudiando sobre la revolución de los claveles, yo quizá pensaba hacer algo sobre eso. Y me dijo: bueno, si te animas, yo creo que hay interés en la editorial. Y así fue que empecé a trabajar en este libro. Muchas gracias a todos, a todas, a la Fundación y a mis compañeros, que es un placer estar aquí. Pues, bueno, el principal escenario del 25 de abril, o bueno, hay dos, ¿no? Uno es el cuartel del Largo do Carmo y otro es los alrededores de la Praça do Comercio, la Rúa Arsenal y la Ribeira das Naus. Pero la Praça do Comercio, mi primera, digamos, entrevista para este libro fue con el periodista Adelino Gómez, que es un maestro de periodistas, no solo portugueses, sino de cualquier persona que le conozca y pueda acceder a su trabajo. Y le entrevisté en la Biblioteca Nacional, estuve como 4 horas con él. Y entonces, cuando me contó ese momento en el que él llega a la Praça do Comercio el 25 de abril, la mañana del 25 de abril, que son más o menos a las 10 de la mañana, ya han pasado las cosas, digamos, importantes, ya las tropas de Salgueiro Maia se han enfrentado a las de Junqueira dos Reis, que eran leales a la dictadura, y han ganado ese primer envite, que a lo mejor podremos hablar luego porque es un momento mágico. Pero cuando Adelino llega, esto ya ha pasado, ¿no? Y él no sabe lo que ha pasado, él simplemente ve tanques allí, o sea, vehículos blindados, y dice, y se acuerda de Chile, que ha sido hace pocos meses, y dice, ¿esto qué es? De estas tropas, ¿no? Y estos vehículos que están aquí, ¿a quién defienden y qué quieren, ¿no? Tal vez pueda ser un golpe orquestado desde el propio régimen, ¿no? Y entonces, cuando está acordonada la plaza, consigue que le permitan acceder y de repente descubre que el oficial que está al mando de aquellas tropas es el capitán de caballería, Fernando Salgueiro Maia, que había sido su compañero de liceo. Era su amigo, hacía 10 años que no se veían, y de repente se encuentran la mañana del 25 de abril en la Praça do Comercio, antes de darse el abrazo, hay un diálogo memorable en el que Adelino le dice: oh, Maia, ¿tú de qué lado es que tú estás? Lo más importante en ese momento era saber de qué lado estaban aquellos blindados, aquellos soldados. Y el Maia le responde con otra pregunta y le dice: ¿tú no tuviste un problema que tuviste que irte del país? Y le dice: sí, me tuve que ir a Alemania porque tuve un problema con la censura. Y entonces le dice: estamos aquí para que nadie más tenga que irse del país por lo que piensa, escribe o dice. Y es una definición preciosa de lo que significa, primero, la libertad de expresión y lo que significa la libertad y la democracia, ¿no? Entonces, ese encuentro en la Praça do Comercio es como otro momento mítico, ¿no? Aunque sea el encuentro entre dos colegas, entre dos
estudiantes un poquito más jóvenes que algunos de los estudiantes que estáis aquí, pero imaginaos, o sea, cuando ellos se encuentran más o menos son personas de la edad de la mayoría de las personas que están en este curso, ¿no? Entonces, bueno, me pareció que tenía una mítica increíble y que, bueno, la Plaza do Comercio, por su historia, me parecía una plaza melancólica, pero eso era antes de la llegada de las hordas turísticas que han invadido la ciudad. Bueno, tenía aparcado ese encuentro porque en este libro es muy, muy emocionante. Es un libro, los dos son emocionantes, pero sobre todo el de... Yo os recomiendo a los alumnos, a todos, porque muchos de los profesores ya conocen el libro de Teresa, pero recomiendo este libro porque es un libro de historia contemporánea, investigado además a pie de obra, con testimonios directos y una investigación. Quería saber por qué habéis escrito este libro. Tú has dicho un poco la propuesta que dice Antonio. Tú al comienzo del libro dices que tratas de escribir una historia de un sentimiento. Y citas a la historiadora Irene Pimentel cuando dice que es difícil imaginar un pasado mejor y que aquel día Portugal pasó del blanco y negro al color. Y tú, Teresa, dices que el 25 de abril fue el parteaguas que quebró la historia de Portugal, el día más feliz de muchas vidas. De hecho, pues a portugués dicen, para mí el 25 de abril fue el día más feliz de mi vida, ¿no? Y un día así es algo muy, muy poco común. Entonces quería saber qué os llevó a hacer este libro y en qué medida os ha cambiado la escritura de este libro. Yo creo que desde que llegué a Portugal me di cuenta de que el 25 de abril no explicaba solo un momento del país, explicaba quizá la historia del país, o por lo menos del último siglo, porque cuando tú empiezas a estudiar, a investigar la revolución, te das cuenta que la revolución empieza mucho antes, que tiene que ver con las colonias, ¿no? Entonces es como si empiezas a bucear ahí y te tienes que regresar mucho para entender por qué pasó, y empiezas a entender el país, todo esto, o sea, en realidad tienes que volver hasta 1900 y poquitín, porque es cuando, ¿no?, cuando cae el rey y todo eso. Entonces, y después creo que también te explica mucho lo que es Portugal de ahora. Y entonces yo creo que en realidad lo que me llevó a escribir ese libro fue eso, porque yo tenía interés en saber más sobre la historia de Portugal y saber de ese momento, y es lo que estabas diciendo. La mayoría de la gente con quien yo hablé, que tenía conciencia, o sea, que tenía por lo menos 10, 12 años en ese día, dicen que es el día más importante de sus vidas, ¿no? Y es un hecho que el 25 de abril, hasta hoy, se habla todas las semanas, y no porque ahora es el 50 aniversario, pero es un tema continuo en Portugal, ¿no? Todo el momento se está hablando de eso, los valores de abril. Hay hasta hoy día discusiones de lo que pasó, de quiénes, ¿no? Principalmente el 25 de noviembre del 75, hay una puja todavía por el relato. Entonces es algo que es candente en la sociedad portuguesa. Entonces yo creo que también eso me estimuló a escribir el libro, y más que nada yo cuando escribí ese libro no está publicado en Portugal y no se va a publicar. Yo pensaba en escribir ese libro para personas como yo que tenían interés en esa historia y que no conocía mucho. Bueno, yo creo que a los extranjeros nos mueve en general la fascinación por este episodio tiene que ver con dos cosas. Y bueno, en mi caso particular, lo que me empujó a desarrollar este libro fueron un rasgo, digamos, personal, que era la admiración por lo que había ocurrido, ¿no? Y la ignorancia manifiesta por lo que había ocurrido también estaba ahí pesando, y luego la curiosidad, que es un rasgo que yo tengo muy extremado por deformación profesional, ¿no? Entonces esa ignorancia y esa curiosidad pues había que resolver esa lucha de forma favorable, ¿no?, para el trabajo. Y entonces, en mi caso, lo que me despertó la curiosidad fue la muerte de Otelo Saraiva de Carvalho, que había sido uno de los, o sea, es el redactor del plan operativo del 25 de abril. Muere a los pocos días de que yo llegué a Lisboa para trabajar como corresponsal, y hago una necrológica. Sabía de Otelo Saraiva de Carvalho, pero era el único capitán de abril al que yo conocía.
Y entonces se publican muchas informaciones esos días alrededor de Otelo, de las controversias de Otelo, también se recuerda todo lo que pasó. Y entonces ahí es donde me encuentro con Salgueiro Maia, al que yo no sabía nada, y caigo fascinada, ¿no?, por la figura de este capitán de caballería, hijo y nieto de ferroviarios, huérfano desde los 3 años de madre, y que es uno de los que los portugueses consideran como el héroe más puro, ¿no?, de ese día, también porque murió joven, murió con 47 años, víctima de un cáncer, con lo cual Lidia George siempre dice que Salgueiro Maia no tuvo tiempo de hacer asneiras, ¿no? Entonces es verdad, ¿no? Entonces a mí me fascina, empiezo a investigar y veo que además se va a celebrar el 50 aniversario, digo, bueno, yo tengo que empaparme de este momento histórico, ¿no? Entonces el origen, digamos, de mi fascinación y de mi proyecto está un poco ahí, en la curiosidad, la ignorancia, la vergüenza por la ignorancia y la admiración, ¿no?, por lo que hicieron. Bueno, hablaremos más de Fernando Salgueiro Maia, porque creo que es el gran personaje a redescubrir para los españoles, por supuesto, quizá bastante menos para Portugal, pero quería tocar otros aspectos antes. Hay un componente poético en la Revolución de Abril. En el libro de Ricardo tú mencionas una crónica muy inmediata en la revista Newsweek, la revista norteamericana, y habla del golpe en Portugal como un golpe caballeresco. Y hace la analogía con que mientras en España matan a los toros, en Portugal no matan a los toros. Y también respecto a este aspecto poético, que es verdad que hay poetas concretas que aparecen en los dos libros, pero Teresa habla también de aspectos poéticos, aparte de casos curiosos como este conductor del jeep que llevaba a Salgueiro Maia, que se para en un semáforo, va en golpe de estado y se para en un semáforo rojo de madrugada camino de Lisboa, lo cual, pues bueno, es un aspecto así, no sé si poético, pero desde luego surrealista, ¿no? Pero hablas también tú de dos figuras que son muy poéticas, los dos las mencionáis, pero tú con especial énfasis, Teresa, que es esta mujer, Catarina, espera, no la encuentro ahora. Sí, es Celeste, que es esta mujer que bueno, que está trabajando en un restaurante donde habrá una fiesta, había unos claveles y al final ella, pues bueno, es la que pone en marcha, parece, esta operación de convertir a los fusiles en jarrones de floreros. Y hablas también de otro hombre curioso, que es alguien del que yo no he oído hablar, que es un poeta portugués que muere, Pedro O, que muere precisamente el día 25 de abril, ¿no? Al día siguiente, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría que hablarais un poco de este componente poético que forma parte, y también esta historia que no sé si se puede extrapolar, esta especie de antropología cultural de que en Portugal no maten a los toros y en España los matemos. Bueno, yo os cuento un poco lo de Celeste Caeiro, que bueno, Celeste Caeiro era una camarera de un restaurante del centro de Lisboa que celebraba el 25 de abril, el primer aniversario. Entonces, cuando Celeste llega a trabajar, el jefe dice, mira, no vamos a hacer nada porque hay una revolución en la calle, vete a tu casa. Llévate los claveles, que los iban a repartir a los clientes porque bueno, se van a marchitar. Y entonces ella se va a su casa con los manojos de claveles que eran rojos y blancos. Yo siempre recuerdo que también había claveles blancos, pero que luego para la simbología de la revolución no es lo mismo. Es mucho más simbólico apostar por los claveles rojos que claramente nos conectan, ¿no?, con la palabra y la idea de la revolución. Cuando llega al Rocío, yo creo que es a la altura del Rocío, se cruza con la columna de los soldados que vienen de Santarém, que ya están dirigiéndose hacia el cuartel del Largo do Carmo, donde está refugiado el dictador Marcelo Caetano, y uno de los soldados le pide un cigarro y ella no fumaba, entonces le ofrece un clavel y él lo coloca en su fusil. Y ese momento, que es mágico, empieza a ser imitado por todos sus compañeros. Ella reparte el resto de los claveles. Creo que también hay otras floristas que luego, más tarde, supongo que es una... Claro, hay un efecto contagio y ya se empieza de forma espontánea, ¿no? Todo el pueblo, ¿no?, es un poco como rápidamente abraza ese símbolo, ¿no?, para identificar a la revolución. Y se convierte, pues, junto a la canción Grándola Vila Morena, ¿no?, en el símbolo, incluso se utiliza para dar nombre a la revolución, ¿no? Hay, por ejemplo, una historia en el libro de Ricardo que cuenta cómo Mario Soares descubre que los claveles son el símbolo de la revolución de su país, ¿no?, y que lo puede contar él, que es muy interesante también. Sí, cuenta, bueno, Mario Soares está exiliado en Francia, ¿no? Pero ese día, el día 25, estaba en Alemania.
Y entonces lo que él cuenta en un libro que creo que se llama Un político asume, es el título en portugués, que, bueno, él llega a París y entonces toma el tren, el famoso tren que iba de París a Lisboa, pero entonces le dicen que él en Salamanca se baje y que va a estar una persona ahí esperándole para decir si él puede entrar a Portugal o no, porque todavía no se sabía muy bien de qué lado iba, cómo iba el tema. Y entonces, claro, era un viaje que tardaba. Y entonces él llegó a Salamanca el 27 de abril, y cuando llega a la estación de tren hay un centenar de jóvenes, la mayoría estudiantes, con claveles rojos en la mano para recibirle. Y entonces es ahí donde él se entera que la revolución se llamaba, que le dieron el nombre de Revolución de los Claveles. Él no sabía, y entonces dicen que él puede entrar a Portugal, y también la llegada de Mário Soares y de otros exiliados es un momento impresionante en la historia de Portugal. Y el 1 de mayo, ¿no?, que es el día tan... Sí. Bueno, vamos a meternos un poco más a fondo con Salgueiro Maya, que para mí ha sido el gran descubrimiento de los dos libros, pero al que le dedica mucho más espacio Teresa, porque además acaba hablando con la viuda, con la Tercia, que creo que es un aspecto también muy interesante del libro. Bueno, tú, Ricardo, en tu libro mencionas a Javier Cercas cuando dices que la figura del héroe es alguien que en un momento determinado dice no cuando todos quieren decir sí, o dice lo contrario, ¿no? Y en ese momento concreto, pues Salgueiro Maya toma unas decisiones insospechadas, ¿no? Y tú, Teresa, haces mucho hincapié en esta figura, ¿no? De hecho, también hay un amigo suyo, uno de los mejores amigos, que dice que si Salgueiro Maya no hubiera estado en ese lugar y tomando las decisiones que tomó, las cosas hubieran tenido otro derrotero, ¿no? Tú, sin embargo, y es quizá mi elemento más de discrepancia con tu libro, lo comparas al Che Guevara. Bueno, no, alguien lo relaciona con el Che Guevara, ¿no? El fotógrafo. A mí me desconcierta porque el Che Guevara, que tiene muchas virtudes, también tiene muchos defectos, porque se dedicó a liquidar a buena parte de y Salgueiro Maya, pues yo creo que no mató a nadie. Mató a alguien, supongo, cuando estuvo en Mozambique y en Guinea-Bissau, pero bueno, porque era parte de la guerra, ¿no? Pero también es muy interesante ese aspecto de Salgueiro Maya, de su comportamiento en la guerra colonial y su relación tan estrecha con los soldados a sus órdenes, es muy importante, ¿no? Entonces, quería hablaros un poco de esta figura de Salgueiro Maya, que creo que los dos libros, pero especialmente el tuyo, le hace justicia, aunque en Portugal es verdad que es cada vez más reconocido, Lidia es reconocido, pero es un hombre que rechazó todo tipo de honores, ¿no? Y después hablaremos del cabo apuntador, que es otra figura creo que fundamental en los dos libros, este cabo apuntador que se negó a disparar contra Salgueiro Maya y sus hombres, pero hacemos un poco hincapié en esta figura porque es alguien que supongo que muchos estudiantes no conocen, y creo que Fernando José Salgueiro Maya necesita ser reconocido. Bueno, acabaremos después con un detalle muy curioso que no quiero adelantar, de cuando le visitaste en su cementerio. Yo. Sí, se me había olvidado la cuestión. Bueno, lo de Salgueiro Maya, a ver, es un héroe desconocido para los españoles, para los portugueses es sobradamente conocido. O sea, pretender, ¿no?, descubrirle ahora a los portugueses a Salgueiro Maya es un atentado, ¿no? Pero en la fascinación por o sea, lo que sí a mí me fascinó del personaje, tanto las cosas que hizo como las cosas que le hicieron. Las dos cosas le convierten en un héroe, ¿no? O sea, las dos cosas refuerzan esa figura, esa aureola un tanto pues mítica del personaje, ¿no? Y él en el 25 de abril es un golpe que da el movimiento de las Fuerzas Armadas, es por lo tanto un golpe y es un movimiento político-militar colectivo, casi asambleario, dice Fernando Rosas, porque es verdad que se organizaban asambleas en las que a veces participaban hasta 200 oficiales, que uno se pregunta, pero ¿qué dictadura era esta que permitía que 200 militares se reuniesen a hablar de cómo acabar con el régimen? Sí. Y luego hablaban de la eficacia de la policía política, ¿no? Pero bueno, era eficaz en el 1 a 1, en las salas de tortura. Entonces, bien, o sea, que Salgueiro Maya no es el único hombre importante de ese día, pero él, casi por azar, acaba teniendo la responsabilidad de encabezar, de comandar la maniobra militar, digamos, más importante de la jornada, que es aquella en la que hay un riesgo real de choque entre dos fuerzas, las fuerzas que defienden a la dictadura y las fuerzas que van a dar el golpe. Y este enfrentamiento es el que se produce en la Ribera das Naus,
donde ahí el primer gesto heroico de Salgueiro Maia es que está dispuesto a inmolarse por la revolución. Él se guarda una granada en el bolsillo y avanza contra las tropas que comanda en ese momento Junqueira dos Reis, que era el segundo comandante de la región militar de Lisboa, y que está dispuesto a disparar contra ellos. De hecho, Junqueira dos Reis da la orden de disparar contra ellos. Y ahí se producen otros heroísmos inesperados de la revolución, que no los voy a contar porque si quieres preguntar luego lo dejamos para después. Entonces, el caso de Salgueiro Maia tiene un papel fundamental también, y eso no estaba previsto en el plan operativo diseñado por Otelo Saraiva de Carvalho, sino que hay cosas de ese día que son improvisadas, hay cosas que están planificadas. Hay 40 operaciones en todo el país planificadas meticulosamente por Otelo, pero hay otras que se tienen que improvisar. Una de ellas es, no sabían dónde iba a acabar el dictador. El dictador acaba refugiándose en el cuartel do Largo do Carmo y entonces allí mandan a las tropas de Maia. Y ese es otro momento tenso de la jornada porque se prolonga durante muchas horas. No acaba de verse qué tipo de salida va a tener porque se resiste a renunciar y a dimitir Marcelo Caetano durante horas. Y ahí es donde, lo que tú comentabas, ¿no? Ahí es donde el análisis, por ejemplo, de Carlos Matos Gómez, que también fue un capitán de Abril y era amigo de Salgueiro Maia. Carlos Matos Gómez, en la entrevista que le hice, me decía, fue una suerte histórica para Portugal que el hombre que comandó el asedio contra el cuartel de Largo do Carmo fuera Salgueiro Maia. Dice, porque si hubiera sido yo, todavía estaríamos hoy buscando las piedras del cuartel. O sea, habría disparado contra el cuartel mucho antes. El final de la revolución, o sea, el final de la jornada habría sido totalmente distinto al que fue. Si hoy admiramos y envidiamos y si hoy y entonces la revolución despertó esa profunda corriente de simpatía y de admiración universal, fue porque resultó una jornada eminentemente, bueno, mágica por su pacifismo, su no violencia, su falta de venganza contra los perdedores y los derrotados. A mí una de las cosas que más me impresionó también es la operación que pone en marcha Salgueiro Maia para sacar del cuartel al dictador sin que le pase absolutamente nada, para proteger su integridad física. Era un plan que estaba determinado, ¿no? por parte de los militares. Ellos no querían un golpe sangriento, ellos no querían que hubiese violencia ni sangre. De hecho, en los comunicados que se emiten desde la radio le piden a la población que se quede en su casa, cosa que nadie cumple. Todos se echan a la calle inmediatamente y deciden convertir aquel golpe de Estado en una revolución. La revolución se convierte, ¿no? Nace en ese momento en el que el pueblo sale a la calle y dice aquí ya no hay marcha atrás. O sea, nosotros estamos con estos militares, ¿no? Entonces, bueno, luego lo que ocurre con Salgueiro Maia después de la revolución es... Él representaba claramente, era un poco el símbolo de aquella revolución, cuando luego el país, digamos, vira después de todo su proceso de frenesí revolucionario y entra en una etapa mucho más conservadora y demás, pues Salgueiro Maia es enviado a las Azores, lo largan de la escuela de Santarém, de caballería de Santarém, y durante años le arrastran por destinos que eran realmente humillantes para ser el hombre que fue, ¿no? Le ponen al frente de un presidio militar en Santarém. Decía, hemos hecho una revolución para acabar de carceleros, decía, ¿no? Y bueno, entonces esa falta de reconocimiento que tuvo, en vida solo recibió una condecoración del Estado portugués. Hay otro episodio que quiero citar, aunque sea brevemente, porque me parece quizás el más revelador. Él en un momento dado pide una pensión por motivos extraordinarios, ¿no? Fundamentada. Él decidió no hablar de sus méritos en África, que los tenía sobrados, ¿no? Como combatiente en la guerra, y él consideraba que tenía derecho a una pensión por méritos extraordinarios por lo que había hecho el 25 de abril. Y la solicita y el Estado portugués no se la da. A pesar de que hay... Claro, era Aníbal Cavaco Silva. Entonces, a pesar de que hay un informe jurídico que dice que Salgueiro Maia cumple todos los requisitos, por supuesto, para que le den la pensión de méritos extraordinarios, y ese informe se queda en un cajón y tampoco se la deniegan, o sea, quiero decir, no le dan la pensión. Se pierde el expediente. Y pocos años después le conceden a dos antiguos policías políticos de la PIDE
uno de ellos que había tenido responsabilidades sobre el campo de concentración. Portugal tuvo campos de concentración, no fue una dictadura en absoluto blanda. Pues uno de los que había tenido responsabilidades sobre el campo de concentración de Tarrafal, y otro de los que estaba en la sede de la policía política el 25 de abril, que se resisten y disparan hacia la calle, provocando 4 muertos. No digo que este policía fuese el que disparó, pero él estaba dentro del cuartel en el momento en que se producen los disparos. Pues ellos dos reciben esta pensión por méritos extraordinarios, ¿no?, concedida por el Estado portugués. Entonces, bueno, que fue un escándalo, ¿no? Decían, o sea, le niegan esta pensión al héroe del 25 de abril y se la dan a 2 policías represores, ¿no? Pero bueno, esas son las contradicciones de las democracias, ¿no? Voy a leer un fragmento de mi libro. Bueno, la segunda parte del libro es un pequeño ensayo sobre algunas imágenes, sobre 4 imágenes del 25 de abril. Una de ellas es la foto, seguramente Daniel va a hablar de esa foto también después, pero es la foto de Alfredo Cunha, de Salguero Maya. Entonces, otra cosa, me di cuenta ahora que es la primera vez que hago una sesión del libro con la traductora aquí. Y está súper bien porque Susana está aquí. Y entonces leo y digo, qué bien escribo en castellano, es impresionante. Mejoró el texto. Bueno. Sí, es como, mi libro es el mismo caso de los libros de Paulo Coelho, que la traducción sale mejor que el original, porque el traductor se tiene que... Bueno, dice... El retrato que permanece del capitán Salguero Maya, cristalizado en el imaginario popular, es el que le hizo el fotógrafo Alfredo Cunha en el día D, entre las 2 y las 3 de la tarde en el Largo de Carmo. El régimen se balanceaba, pero aún no había caído. Marcelo Caetano estaba refugiado en el cuartel del Carmo, cercado por las tropas de Maya y por el pueblo. Maya viste un uniforme oscuro, ropa de trabajo, sin medallas, sin una arma colgada, tiene una arma colgada del hombro y en la cabeza una boina, y su rostro refleja una mirada serena, dulce, casi infantil, dirigida a la cámara de Alfredo Cunha. Ni la más mínima señal de miedo ni soberbia, la tranquilidad y la seguridad de estar haciendo lo correcto y de la forma adecuada. Desde entonces, en cada efeméride de la muerte del capitán o del aniversario de la revolución, aparece esa imagen y se invita al autor a hablar de ella. Cuenta que había llegado tarde a la improvisada conferencia de prensa que Maya dio a los periodistas. El capitán ya había terminado de hablar y vio al fotógrafo que se le acercaba, entendió que iba a ser fotografiado, se detuvo, miró hacia la cámara y le preguntó: ¿está bien? Y según cuenta el fotógrafo, siguió la revolución. El propio Cunha diría en una entrevista que aquel era su Che Guevara. Hacía referencia a la icónica foto de que Alberto Korda hizo del revolucionario argentino. Guevara tenía una mirada decidida, un semblante serio, estoico, el pelo largo y despeinado, parcialmente cubierto por una boina con una estrella en el cetro. Tenía 32 años y unos meses y antes había conseguido con unas pocas decenas de hombres derribar la dictadura cubana de Fulgencio Batista. Maya tenía menos de 30 años cuando lideró el golpe que se tornó revolución simbolizada con una flor. Igual que Guevara, murió joven. Igual que Guevara, su nombre y su imagen siguen siendo símbolos de lo nuevo, de la esperanza, del fin de la opresión. Vale, queda dicho. Bueno, vamos a otra figura fundamental que ha tenido menos reconocimiento que Salguero Maya porque estaba del otro lado, y es el cabo apuntador José Alves Costa, que desobedecido la orden, bueno, mejor que lo contéis vosotros, cómo se encerró. Pero lo más curioso también, antes acabas de mencionar a Alfredo Cunha, y hay creo que menciones muy constantes a 2 grandes periodistas, Alfredo Cunha y Albino, porque Adelino, que son 2 figuras muy importantes. Entonces, sobre todo, cómo Alfredo Cunha encontró en un café de Belesar a esta figura que estaba completamente desaparecida, y bueno, y que tomó esa decisión de no disparar, ¿no? Porque podía haber hecho un destrozo tremendo. Creo que también merece un reconocimiento.
el cabo Costa, bueno, hay dos personas fundamentales en ese momento en el que se produce el enfrentamiento entre las tropas de los dos bandos, y el primero que desobedece las órdenes de Junqueira dos Reis, que ya, bueno, he dicho antes que era el que lideraba las tropas leales a la dictadura, supuestamente leales a la dictadura, y que tiene, creo que eran 4 carros de combate de su lado, o sea que la potencia de fuego era notable. Da la orden de disparar en ese momento en el que Maya va avanzando hacia él con la granada en el bolsillo y en actitud y con las manos en alto, y le da la orden al oficial que comandaba a los carros de combate, que era el alférez Alfredo de Sotomayor, y el alférez le desobedece. En ese momento se irrita profundamente Junqueira dos Reis, da la orden de que le detengan, le desarmen, y ya le dice: usted ya ha arruinado su vida, le dice, ¿no? Y lo detienen. Entonces va enfadadísimo a por el primer carro de combate que tiene y trepa por él y le dice al cabo que está al frente de ese carro de combate, que era José Alves da Costa, le dice: ¿usted sabe cómo funciona esto? Y el otro dice: bueno, más o menos. Pero hombre, otro de esos episodios surrealistas, que es maravilloso, sí. Obviamente ese hombre había tenido 9 meses de instrucción, sabía perfectamente manejar un M47, y entonces el Junqueira dos Reis le saca la pistola, se la pone en la sien y le dice: o abre fuego o le mete un tiro en la cabeza. Y él dice: vale, mi general. Entonces se mete en el carro de combate, cierra la escotilla por dentro, le da la orden a los 2 soldados que tiene que cierren también, que atranquen sus puertas, y le preguntan: ¿vas a disparar? Y dice: ni pensarlo. Entonces gira un poco el no sé qué para asustar, pero no, o sea, sin ánimo de disparar, y desobedece. Entonces se encierran durante varias horas en el tanque, sin saber lo que está pasando fuera, pero desde luego decididos a no utilizar aquella arma de fuego contra el terrero do paso, contra sus compañeros, y provocar una matanza, ¿no? Y cuando salen, pues ya Lisboa era una fiesta, ¿no? Pero lo interesante de Alves da Costa, aparte de ese momento heroico, es que pasó 40 años en el anonimato. Nadie supo quién era el cabo que había... El cabo, yo le llamo el cabo insumiso, ¿no? Nadie supo quién era el cabo insumiso durante 40 años. Era alguien investigado por historiadores, por periodistas, y él estaba totalmente desaparecido. Entonces, ha sido, y yo creo que hay que decirlo siempre, para reconocer su trabajo, porque es muy importante esto que hicieron Adelino Gómez y Alfredo Cuña, que se empeñaron en seguir buscando para tratar de localizarle, y le localizaron 40 años después, o sea, hace 10 años que ha salido el nombre de Alves da Costa a la luz. Le localizaron en el lugar donde vive, en la aldea de la región de Miño, muy cerca de la frontera con Galicia. Ellos preparaban un libro sobre los 40 años de la Revolución que se llamaba Os rapaces dos tanques, un libro que recomiendo, otro libro para comprar y leer, con unas fotografías maravillosas, pero con unos testimonios maravillosos, porque ellos allí entrevistaron a muchos de los soldados, de aquellos reclutas tan jóvenes que estaban aquel día allí, que podrían haber tomado decisiones equivocadas y que no lo hicieron, y que también encarnan el espíritu de Abril, ¿no? Entonces, ellos se empeñaron en tratar de encontrar a este hombre, y lo consiguieron, ¿no? En los 40 años. Le encontraron en un café. O sea, Alfredo Cuña fue con su coche, llegó a la aldea de Balazar cuando, bueno, ya tenía la referencia del domicilio donde podía vivir y el nombre. Y había 2 señores tomando un café, se para y le pregunta: ¿ustedes conocen a José Alves da Costa en esta dirección? Y entonces uno dice: soy yo. Entonces saca la cámara Alfredo Cuña emocionado. Daniel, esto lo vas a entender perfectamente. Se pone a disparar como un loco, sin pedir permiso, claro, que es lo que hacen los fotógrafos raciales. Y el otro dice: pero pare, ¿qué está haciendo usted? Y entonces ya Alfredo Cuña se para, le explica: perdone, me he emocionado, es que llevo buscándole 40 años. Entonces, bueno, pues así salió a la luz Alves da Costa y se ha incorporado a la lista de héroes de la Revolución, pues con todo el derecho del mundo, ¿no? Lo que era totalmente injusto es que este hombre se muriese sin tener su trocito de gloria, ¿no? Al que tenía todo el derecho. Y él no sabía, durante 40 años, él no sabía que era buscado, ¿no? Él volvió a su tierra a trabajar con sus cosas y no tenía idea.
de neumáticos, sí. Y Teresia, tú también estuviste a Embalazar para entrevistarle, ¿no? Yo cuando fui, bueno, vuelvo un poco. Yo me acuerdo perfectamente del día de la presentación de ese libro, del Rapaces dos Tanques, y veo, bueno, ya se comentaba, yo creo que el público, en el periódico público salió una previa de esa historia que nadie conocía. Y entonces ese hombre aparece ahí y ya todos lo quieren entrevistar, y hay una periodista de una cadena de televisión que le pregunta, ¿no tuvo usted miedo? Y dijo, bueno, miedo no, o sea, yo estaba del lado más fuerte. Y dice, pero ¿no te parecía peligroso? Dijo, bueno, en realidad yo tenía miedo de matar. Dijo, ¿no tuviste miedo de morir? Y él dice, yo en realidad tenía miedo de matar a alguien. Me pareció una manera tan bonita de decir las cosas. Y entonces, yo cuando voy a su aldea a entrevistarle, él me cita en el edificio del ayuntamiento, de la Junta de Freguesía. Y llego ahí antes y hay una chica que me dice, bueno, tú puedes esperar ahí en la biblioteca. Y entro, una sala que, no sé, podía tener quizá 1000 libros o un poquitín más. Y empiezo a buscar en las estanterías, en la parte de historia, solo hay un libro sobre la historia del 25 de abril, que era un libro que trataba de desmentir el 25 de abril. De verdad, ¿eh? No estaba el libro claro, el libro donde desvela la persona que es, bueno, no es la persona más popular de Balazar, porque hay una santa o algo así, una beata, pero, y entonces lo que sí había eran fotos de ese hombre colgadas en las paredes con el presidente de la República, con el tío de la Junta de Freguesía. Entonces eso me parece muy emblemático de la manera como tratamos la historia, ¿no? O sea, libros de historia sobre el 25 de abril no, pero fotos con el presidente sí. Y no, y nada, y la entrevista con él fue, es que es un tipo impresionante, de verdad. Es un campesino. Totalmente. Todos esos valores. Es una figura fascinante porque es un hombre lleno de modestia, nacido, pues eso, en una familia campesina del norte, que pasó hambre, como pasaban hambre, porque no hablamos aquí hemos hablado mucho de la Revolución y de lo que pasó después de la Revolución, pero no hemos hablado mucho de lo que llevó a la Revolución y que hizo que la Revolución fuese de la forma que fue, ¿no? Y de qué país era Portugal antes, ¿no? Bueno, quizás a través de los libros, ¿no? Se ha retratado, pero las condiciones del... bueno, no estuve el primer día, con lo cual no sé si el primer día a lo mejor se abordó esto, tampoco quiero, en fin, equivocarme, pero era una sociedad pobre, y la familia de Alves da Costa, por ejemplo, era un ejemplo claro, ¿no? O sea, él decía que le había matado el hambre con media sardina y pan enmohecido, ¿no? O sea, que sus hermanos habían ido a la guerra, él se había librado precisamente porque le habían seleccionado. La propia, eso me gusta, porque es la dictadura, bueno, es el régimen, el Estado el que le selecciona cuando él va a hacer la mili, le seleccionan a él para hacer el curso de cabo apuntador del M47, entonces no sabían que estaban seleccionando al hombre que les iba a dar la puntilla, ¿no? Unos años después. Entonces es un hombre profundamente modesto, humilde, que cuando... el 25 de abril por la noche, cuando regresan al cuartel y se retiran, su gesto ha corrido ya más que él. Cuando él llega al cuartel, ya sus superiores saben que él se ha negado a disparar. Y entonces le recibe el oficial y le dice, voy a hacer, no sé cómo se llama la figura, no, condecorar, no, era una especie de mención en el informe, ¿no? Un loor o algo así, donde voy a contar lo que ha hecho, ¿no? La valentía que ha tenido y tal. Y le dice, por favor, mi capitán, no haga usted nada, no ponga mi nombre en ningún sitio, porque tenía miedo de que diese marcha atrás, que el 25 de abril fuese un sueño efímero y que todo volviese a ser como antes y que él pasase de ser el héroe de la revolución a ser el subversivo que había que penalizar, ¿no? Bueno, es una pena porque quedan muy pocos minutos y veo esa especie de reloj de arena, la verdad que sí, y hay muchos temas que no hemos tocado, por ejemplo, la sorpresa de que hubiera 20.000 miembros de la PIDE en Portugal.
Después, claro, ahora os doy la voz. Tantos miembros de la PIDE y tanto espionaje, y al final, de repente, tanta gente se iba a las calles. Pasó en España también, tanta gente en el funeral de Franco, y después mucha gente se despertó antifranquista, ¿no? No sé si en Portugal también, pues eso. No os hablo tampoco mucho de África, y quería haber hablado de Paulina Chisiane y de muchas otras cosas, y de unas observaciones más hermosas del libro, que es cuando una de las mujeres que todas las mañanas cogen el casilleiro para ir a trabajar a Lisboa, y le pregunta a Salguirama: ¿qué va a ser de mí si no llego a tiempo? Después lo pagaré. Trabajo como limpiadora en un banco para ganar un miserable salario y el Señor sabe que ellos no perdonan. Y dice Salgueiro Maya: no puede pasar, señora. Váyase a casa, que hoy es festivo y para el año también lo será. Haremos una gran fiesta. Lo que está ocurriendo es mucho más importante que su problema particular. Vale. Tenemos un final previsto, pero antes vamos a dar el paso al público y después hacemos este final teatral que tenemos, que va a ser muy breve también, y antes damos la voz al público. A ver. Manos levantadas y sobre todo también los alumnos, ¿no? Aprovechar esta ocasión. Sí, gracias. Los alumnos, sin duda, pero también la gente que estaba ahí ese día. Claro, el pueblo. Yo, que soy del pueblo también. La gente que estaba ahí el día. Yo tenía 23 años el 25 de abril del año 74. No sé si aquí hay alguien más que estuviera ahí con esa edad. O sea, me acuerdo perfectamente. Y hay cosas que hay que decir, que a lo mejor estarán en los libros, que ahí están, no los he leído todavía. Detalles que hay que añadir, uno que es reciente. No sé si Teresa o Ricardo se habrán enterado de esto. Este cabo, este héroe accidental, fue entrevistado por televisión a raíz de los reportajes del 25 de abril. No sé si lo habréis visto. Y contó la historia esta. Contó la historia. Pero hay un detalle de discurso que es delicioso, totalmente portugués. Tal y como ha contado Teresa, llega el general, brigadero, lo que sea, y dice: dispare, con la pistola y no sé qué. Y él dice exactamente eso. Bueno, yo no sé muy bien cómo esto se maneja, no importa, dispare. Y le dice: bueno, general, voy a ver lo que pueda hacer. Quienes conocen el discurso del funcionario administrativo en Portugal conocen muy bien esto. Es decir, yo no sé si soy capaz de hacerlo. Voy a intentarlo, ya veremos qué pasa, ¿no? Por detrás de esto, y claro, yo parto del principio que el hombre decía la verdad cuando dio este testimonio. Por detrás de esto hay un ingrediente social, mental, del cual apenas se habla cuando se habla de la dictadura y de cómo terminó. Y de esto yo me acuerdo muy bien, mi generación. Por detrás de esto hay un ingrediente del que hay que hablar: el miedo. La dictadura duró lo que duró porque había miedo. No hay que tener mucha ilusión sobre la resistencia, el antifascismo. Eso estaba por cuenta de una muy valiente minoría. Los demás tenían miedo. Y había algunas frases que eran realmente paradigmáticas del miedo este. Una: mi política es el trabajo. Y esto formaba parte del discurso del salazarismo. Mi política es el trabajo. Otra: no debemos tener ideas avanzadas. Esto se repetía ad nauseam. Por otra parte, cuando intentamos, y esto ya es en el terreno de la historiografía, cuando se intenta explicar las razones del golpe de Estado, porque como muy bien dijo Teresa, se volvió en revolución, porque al principio era un golpe de Estado, hay que tener en cuenta también que por detrás de las reivindicaciones de los capitanes había motivos laborables.
Había motivos. ¿Por qué? Porque el ejército portugués ya prácticamente no tenía oficiales, capitanes y comandantes. Y entonces empezó a darle una situación, vamos, profesional a los otros capitanes y comandantes que no eran profesionales. Y aquí hubo un conflicto laborable se dice. Laboral. Hubo un conflicto. Y esto fue la raíz del movimiento de los capitanes. Esto no lo dicen muchas veces porque, en fin, no es muy noble, pero esto existió. Y luego, cuando pasa este movimiento laboral de ser laboral a ser político, cuando entra en la revolución un personaje que hay que darle también su valor, Ernesto Melo Antunes. Era un comandante y era quizás, no voy a decir el único, pero uno de los pocos que tenía conciencia política. Había formado parte de las listas de diputados de las últimas elecciones o simulacro de elecciones del año 69 por la oposición. Por lo tanto, era un hombre que tenía conciencia política y era un hombre que tenía mucha lectura, era un intelectual, se puede decir, y fue él, al entrar en el movimiento, quien le dio la conciencia política que no tenían hasta entonces. Creo que hay que subrayar esto también porque son los fundamentos de una revolución en un contexto social de falta de conciencia política, de lagunas políticas inmensas, de miedo también, y esto es algo que también hay que tener en cuenta. Por fin, ya para terminar, sugerí la lectura de una novela que yo ayer tendría que haber hablado de esto, pero el tiempo no me dejó. Una novela de Lidia George, Los Memorables, traducida por María Jesús Fernández, que aquí está, y supongo que muy bien traducida, claro. Los Memorables es una novela donde se hace el relato de los relatos de la revolución muchos años después. Gracias. Antes de dar la palabra a ellos dos, pero buena parte de lo que dice el colega, el profesor, está en el libro de Teresa, sobre todo lo de este capitán que reprochó a Vasco que le entregara el poder a Spínola. Pero dos minutos. Melo es distinto. Pero sí, bueno, es una maravilla poder escuchar a alguien que estuvo allí el 25 de abril. O sea, ¿no? Nos deberías haber hecho una segunda intervención, ¿no? Para contarnos tu día, aquel día. Pero bueno, pero ya 50 años después ya los días son de todas las personas que estuvieron allí fueron históricos, ¿no? Bueno, claro, Melo Antunes fue un personaje, fue el redactor del manifiesto del político del movimiento de las Fuerzas Armadas, el que acuña las 3 Ds, ¿no? Que son los 3 grandes objetivos del movimiento, ¿no? Democratizar, descolonizar y desarrollar. Y bueno, era el oficial de Lobo Antunes en la guerra. Y Lobo Antunes recuerda que tenían casi como una competición por ver quiénes leían más libros. Eran las 2 personas, Lobo Antunes y Melo, los que estaban recibiendo continuamente novelas y obras de políticas. Y luego, bueno, no sé si tú quieres añadir algo. Efectivamente, o sea, el golpe nace, el movimiento de los capitanes, que luego es de los oficiales, ¿no? Nace como una protesta corporativa contra una, digamos, agresión corporativa. Nace fundamentalmente en África, en Guinea Ecuatorial, y donde los capitanes los oficiales estaban haciendo la guerra, por lo tanto muriendo y matando. Y cuando ven que esto tiene éxito contra el régimen, que consiguen tumbar aquellos objetivos corporativos que tenían y que el régimen de marcha atrás, son también conscientes, ¿no? De su fuerza, de que unidos son capaces de hacer algo. Y luego hay una cosa muy interesante que yo creo que nos habla mucho, que también es el perfil sociológico de estos oficiales, que no son oficiales de la élite, que hasta el año 61 la academia militar estaba cerrada a las clases populares y medias. Se abre porque la guerra demanda muchas personas y muchos oficiales. Entonces ya tienen una tienen un origen diferente, que le está mucho más conectado con la sociedad. Y ya está, no me dejan hablar más. Solo 2 comentarios. En la epígrafe del libro de Teresa, bueno,
La primera es un verso del poema de Sofía, que es Esa madrugada que yo esperaba. Y la segunda es un fragmento de Los Memorables de Lydia George que dice: toda revolución es una alegría que anuncia una gran tristeza. Eso me parece tan bonito. Y no, yo quería sugerir dos lecturas que creo que son muy interesantes para entender mejor la revolución, que es, una es la historiadora Irene Pimentel, que habla mucho de la PIDE, de la policía política. Sus libros son impresionantes. Yo creo que no están traducidos en portugués, en castellano, pero yo creo que podéis entender los que tienen interés. Y ella habla mucho de lo que tú decías, de los 20.000 personas que de alguna manera actuaban voluntariamente o en cambio de favores, delatando a sus vecinos, a sus colegas de trabajo. Eso es tremendo. Y el otro es Fernando Rosas, que también es un historiador interesantísimo. Creo que iba a estar aquí, no pudo venir, y es muy interesante para entender la revolución. Bueno, me quitan el micrófono, pero creo que yo les había propuesto a los dos que terminaran leyendo el poema de Sofía de Melo Breiner en portugués y poner un fragmento de una canción que vais a reconocer. Solo dos cosillas más. El libro de Teresa termina de forma muy emocionante. Ella visita donde está enterrado Salgueiro Maia, y por cierto, Salgueiro Maia pidió el ataúd más pobre del mercado, y el ataúd del emperador me recordó al ataúd de Salgueiro Maia, y relaciona este sitio donde está enterrado Salgueiro Maia con donde está enterrado Antonio Machado en Colliur. Creo que es un fin muy hermoso. Bueno, ¿queréis leer el poema de...? Entonces, bueno, el poema se titula 25 de abril y dice: esta é a madrugada que eu esperava, o dia inicial inteiro e limpo, onde emergimos da noite e do silêncio e livre habitamos a substância do tempo. O povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade. Vale, muchas gracias. O povo é